don Paul Brenes, líder de la zona, para ampliarnos y ponernos en perspectiva el tema. ¿Qué está sucediendo? ¿Es normal que el Banco Nacional y los bancos entren en una segunda etapa? ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo van las negociaciones sobre la construcción de la carretera San Román? Buenos días. Bien, doña Laura, compañeros, y muy buenos días a todos los que están en este programa. El tema es que el 23 de febrero se firmó la ley 9292, el presidente estuvo en San Ramón en la firma de la ley, y a partir de ese momento entramos en la etapa de implementación. La ley establece que el fideicomiso, que va a ser el responsable de la construcción, administración, manejo, absolutamente todo lo que tiene que ver con la carretera, en los próximos 30 años, debe ser un banco del Sistema Bancario Nacional. Entonces, el primer paso fue seleccionar a ese banco. Para eso se invitó absolutamente a todos, ¿verdad? Son 12. Y de los 12 bancos, 6 mostraron interés, ¿verdad? Esos 6 bancos entran en un proceso que ahora se ha tornado un poco lento, por 2 razones, porque de los bancos nosotros estuvimos en el proceso de elaboración del proyecto tratando mucho con los bancos, con algunos de esos bancos, ¿verdad? Nos daban información, nos orientaron en muchas veces, en muchos casos, y otros no participaron en el proceso, entonces ahora tienen lógicas dudas. Preguntaron mucho, hubo que responder preguntas técnicas en aspecto económico, en aspecto ingenieril, en aspectos jurídicos, y finalmente ya están a punto, o sea, ya se cerró ese capítulo, ya ahora viene la elaboración de un pequeño cartel, ¿verdad? Un cartel abreviado para escoger al banco fiduciario. Pero, como les decía, 6 bancos concurrieron, uno de ellos no fue el Nacional, el Banco Nacional está muy claro desde el principio que ellos son financistas, ¿verdad? El Banco Nacional espera hacer un aporte importante en el fideicomiso, que es cercano a los $200 millones, y hay que recordar que, digamos, en el proyecto de ley que este grupo que yo represento trabajó y que fue el que se aprobó finalmente en la Asamblea Legislativa, nosotros le levantamos mediante la redacción de ese proyecto el tope de inversión a la banca, pasando de un 20% de su patrimonio a un 40%, ¿verdad? Que esto lo convierte en algo muy apetecible para ellos. Solo que la misma ley o otra legislación establece que el banco que es fiduciario no puede invertir. El Banco de Costa Rica mantiene una posición contraria a ese criterio, pero el Banco Nacional pareciera que sí se apega a esa norma, entonces prefieren esperar a la segunda etapa, a aportar dinero para la construcción de Y la siempre lo carretera. señaló así. Así, sí. Decía la NAME en algún momento que una carretera como esta sí tiene futuro, o sea, no cabe la Va a ser menor rentable duda siempre. que va a ser rentable. Mire, doña Laura, a todos los que están escuchando este programa, el proyecto, como lo decía don Roy Barrantes de la NAME, precisamente en otro medio radiofónico esta semana, este es el proyecto más analizado en la historia de este país. Nosotros como Grupo Ciudadano no solamente nos fuimos a hacer una protesta en su momento, sino que realizamos el trabajo más serio que ha sido posible hacer. Nosotros participamos en reuniones durante toda la elaboración del mismo con bancos privados, con rectores de universidades, con el mismo LANAME, con ministros, con técnicos, con cooperativas. Cerca de 100 reuniones del más alto nivel con la gente que más sabe en este país. Y debo decirlo con toda la modestia del caso, el proyecto era blindado. En el aspecto financiero más, al final, cuando el gobierno anterior convocó a 3 comisiones, 50 profesionales, para que validaran nuestra propuesta, en el aspecto económico la carga se depositó en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, una instancia sumamente respetada en este país, si no la más, ¿verdad? Universitaria, imparcial. Exactamente, además de científica, ¿verdad? Científica. Don Max Soto, que es un reconocido en el Economista. ámbito nacional, se encargó de este proyecto y al final se hicieron más de 5.000 corridas financieras, en simulaciones del modelo, que para tener todas las certezas, se tomaron en cuenta todas las variables que deben tomarse, la depreciación, el tipo de cambio, la inflación, y con todos estos elementos se hicieron más de 5.000 corridas para estimar que al final la banca que aporte recursos al fideicomiso tiene cuando mucho un 3% de posibilidades de que en algún mes durante los 30 años no se le pague. O sea, hay un 97% de posibilidades. Eso es un negocio seguro para la banca. Ellos mismos participaron en el proceso. Cuando nos reuníamos en la Universidad de Costa Rica, en estas reuniones que les menciono,
ahí estaba el Banco Nacional y estaba el Banco Costa Rica, hicieron importantísimos aportes. Así que a mí ese titular del lunes me tomó sorpresa, pero era un titular que me llamó la atención, que no citaba fuentes, que no decía de dónde venía la información, más bien, para usar términos muy actuales, ¿verdad? Me sonó como un aguacatazo eso, ¿verdad? Porque no tenía la seriedad que yo esperaba de un análisis, y sí creó incertidumbre, por lo menos en ese día. Muchos medios me llamaron, a mí, a otros compañeros, pidiendo la información. Pero lo cierto es que el mismo Banco Nacional se encargó de desmentir el tema. Eso quiere decir entonces que ya se tiene más o menos medido cuántos vehículos van a transitar por allí. Absolutamente. ¿Cuántos? Nosotros nos basamos en las estimaciones que hizo el Departamento de Planificación Sectorial del MOP, un estudio contratado a uno de los mayores expertos de Latinoamérica, que es costarricense, y son estudios también hechos por la misma concesionaria OAS, porque si algo se preocupó OAS, era de garantizar. Era por saber cuántos carros iban a pasar por allí. Las proyecciones están así. Entre San Ramón y Manolos pasan 30,000 carros diarios. De Manolos al aeropuerto pasan 40,000. Y del aeropuerto a San José pasan 98,000. Eso tiene una tasa de crecimiento anual que estimamos conservadoramente en un 3%, a pesar de que la flotilla vehicular está creciendo en un 10%. ¿Y por qué lo castigamos tanto? Para efectos bancarios, ¿verdad? Porque el proyecto hay que hacerlo bancable, a la banca hay que llegarle con predicciones lo más negativas posibles para que los resultados sean más creíbles. Igual, en el momento que fuimos a la banca, don Max Soto y su gente del Instituto de Investigaciones, lo que hizo fue establecer un flujo con un 20% menor. Y estamos hablando sobre datos del 2013. Significa que en este momento, para efectos contables, son 84,000 vehículos. Pero la realidad es que eran 98,000 en el 2013 y aumentémosle un 6% al 2015, andamos cerca de 106,000. Es un negocio que va a estar garantizado. Es el negocio más seguro que hay. Que se puede hacer. En más este visto. País. Absolutamente. Mire, muchísimas gracias. Debo decirle, OAS se iba a llevar más de 120 millones de dólares al año en utilidades. Eso sin invertir, ¿verdad? Por 30 Muchísimas años. gracias, Por 30 años. Muchas gracias a don Pablo.